Benvinguts a un nou directe. Avui estem d'estrena. Avui comencem una nova sèrie on portarem convidats de fora de Catalunya i dels països catalans, València, Balears, gent que no parli el català com a idioma, i veurem quan saben de català. Ara us explicaré una mica el funcionament. Aquest també servirà una mica de prova pilot. Veurem com funciona, veurem quines proves ficarem y obviamente será el primer programa que farem en castellà. Así que a partir de ahora empezamos a hablar castellano, porque hoy pondremos a prueba a un streamer malagueño, el arma de la fiesta, el Mejit. Y ahora lo presentaremos. ¿En qué consistirá el examen del Flop Catalan Challenge? Consistirá en 3 tipos de prueba. La primera prueba será no del idioma, sino del lugar. Le pondremos 5 imágenes de Cataluña, le daremos 3 opciones y tendrá que decirnos qué sitio típico catalán es. La siguiente prueba será sobre palabras cotidianas, que no tienen que ver con el baloncesto. ¿Y cómo serán esas pruebas? Serán 10 palabras. Habrá 5 que le pondré una imagen y le preguntaré le diré, esto se dice así en catalán. ¿Es correcto o me lo he inventado? Si lo acierta, sumará X puntos. Si la falla, pues no sumará esos puntos. Y luego le diré una palabra en catalán y 3 opciones en castellano para que adivine qué significado es esa palabra. Y lo mismo, estas 10, también lo haremos con palabras de baloncesto, con temática baloncesto. Le pondré 5 imágenes de algo de baloncesto y me tendrá que decir si se dice así en catalán o no. Y luego le diré 3 palabras en catalán para que me diga qué significan en castellano y 2 en castellano para que me diga qué significan en catalán. Bona tarda, Àlex. Bona tarda, Flop. ¿Cómo estás? Molt bé. Bienvenido, Àlex. No hace falta que te diga, bueno, no hace falta que te agradezca que hayas venido, que seas el primer invitado en este experimento en el que vamos a ponerte a prueba. He explicado por encima cómo funciona, pero ahora sobre la marcha lo veremos y lo entenderemos. Aún sin saber cómo va a ir todo esto, sabes que la nota va a ser sobre 10. Aquí al lado vemos que de momento tienes un 0. Mi pregunta es, ¿crees que vas a probar más de un 5? A lo mejor me tiene que subir un poco la nota. Bueno, un 4,5, 4,5 para que te lo raspemos. Con un 4 voy sobrar. Con un 4 es tu objetivo, ¿no? Sí, voy sobrar. Vale. Como he dicho, empezaremos con localizaciones. Es decir, te voy a poner una imagen de un sitio típico de Cataluña y te voy a dar 3 opciones de qué sitio es, ¿vale? Y tú me tienes que decir cuál crees que es ese sitio. En esta prueba están en juego 2 puntos de la nota. Es decir, cada acierto subirá 0,40 puntos tu nota. Así que, sin más demora, bueno, quiero pedir otra vez, ahora que somos 22, que por favor el tweet de este directo lo spameen a muerte con un like, un retweet. Y ahora sí, vamos con la primera de las localizaciones, ¿vale? Verás primero la foto medianamente en grande. Lo he intentado configurar que se vea lo más grande posible. Hay algunas que se me han quedado pequeñas igualmente. Pero bueno, más o menos se intuye. Esta es la primera imagen que ves en grande, ¿vale? Un sitio muy bonito, muy conocido. Es muy conocido este sitio. Y ahora te voy a dar las 3 opciones, ¿vale? Las verás también escritas para ver si escritas te dan alguna pista. Este sitio puede ser el Parc Güell, la Pedrera o al Parc Gaudí, ¿vale? Agradecería que el chat, si lo sabe, que no dijera nada. Si alguien dice una pista, aunque sea mentira, se va baneado. Así que, Babalubis, primer aviso, no se aceptan más pistas.
Babalubis, cuidado. Te voy a dar una pista en esta primera. No hagas caso a Babalubis. No, si no tengo ni el chat, tengo puesto en grande lo de discos. Vale, de estas tres, del Parc Güell, de la Pedrera y del Parc Gaudí, ¿cuál crees que es la ubicación? Tiene pinta de parque porque hay muchos colores. Bien. Puedes ir bien. Parc Gaudí. Parc Gaudí es Sí. tu respuesta. No creo que me hayas puesto la correcta en la... Bueno, veremos. La respuesta correcta saldrá marcada con una pelotita y es al Parc Güell. Primer fallito. Bueno, estamos calentando. No, sí, esto no cuenta. Esto, aparte aquí, es 0,4, aunque bueno, poco a poco pueden ir sumando. Vamos con la siguiente. Ojo que porque hay localizaciones que seguramente gente de Cataluña pueda no conocer. O sea que esto también quizás es un examen para todo el mundo. Vale, ya está. Hostia. Vale, este también es un sitio muy típico. Las tres opciones, Alex, son las siguientes. Al Pedraforca, Montserrat o al Montseny. Eso parece una gazarcona. Tiene que ser B o C. B o C. Puedes ir bien, ¿eh, Alex? Creo que vas bien ahí. Sí, sigo con la C. Montseny. ¿Cómo? Montseny. No, Montseny. No, vale, no. Te recuerdo que en catalán la NY es una ñ. O sea, acaba en ñ. Montseny. Montseny. Sí, pero sin ese final. Montseny. Montseny. Ay, perfecto. Lo has dicho Está perfecto. clavado. Lo has dicho perfecto, pero no. Pero es Montserrat. Joder, macho. Esto, el nombre traducido sería el Monte Serrado, es decir, así con sierra. Y la pista es que la montaña, como ves, es de piedra, así parece una sierra. Montserrat. Es 0 de 2 de momento, ¿eh? Vamos, Alejandro, con la siguiente imagen. Esta se ve más pequeñita. No me hagas hacértela más grande, porque tampoco vas a ver nada del otro mundo. O sea, lo que ves es lo que hay. No vas a sacar ninguna pista y te digo que es la capital de una provincia, ¿vale? Entonces te voy a decir las tres capitales que no son Barcelona. Puede ser Girona, Tarragona o Lleida. Girona seguro que no es. Eso tiene pinta de ser Tarragona. ¿Estás seguro, Alex? Tarragona. A mí me suena, te voy a dar una pista porque es el primer día, me suena que por Tarragona, por el medio, un río no pasa. Joder, macho. Lleida. Lleida es tu respuesta definitiva, pero es Girona. No me lo puedo creer. No puede ser, tío. Alex, ayer te he puesto esta imagen porque ayer jugando al GeoGuessr, cuando estabas en el Discord, salió esta imagen. Y dije, esto es Girona. Ah, pero yo no estaba viéndolo. Ah, pensaba que sí. 0 de 3 de momento. Es la primera. Es la Joder, primera. vamos bien, ¿eh? Vamos con la siguiente, a ver si estrenamos el marcador. Una montañita. Vamos con las tres opciones. Puede ser al Pedraforca, puede ser al Montsant o puede ser el Montseny. Ese no me ha salido antes. Es que soy muy raro, entonces una montaña de piedra puede ser la A. Es que Podría ser. voy con esa, no sé, pero me ha hecho gracia. ¿Te ha hecho gracia Pedraforca? Pedraforca. ¿Sabes qué es una forca? O sea, pedra es piedra. Forca es como un utensilio en forma así de dos pinchos. Es eso entonces. Te cuadra, ¿no? Te cuadra. Claro. Efectivamente. ¡Vamos! Efectivamente es el Pedraforca. Efectivamente. Vamos, va. Primeros puntitos. Ya tienes un 0,4. Ya tienes un 0,4. Se remonta. Vamos con la siguiente. Vale, vamos con la siguiente. Quinta y última imagen. Esta es la más. Yo para mí creo que es la más complicada
Creo que mucha gente, incluso de Cataluña, no la va a saber. Así que aquí te pongo la imagen. ¿Vale? Verás. Esta es la imagen. Esta sí que se ve grandecita. Y ahora vamos con las 3 opciones. Esto puede ser la Seu d'Urgell, puede ser la Seu de Lleida o puede ser la Seu de Manresa. Aquí pocas pistas te puedo dar, la verdad. Me quedo con la A porque tiene un nombre muy raro. Seu de Urgell. La Seu d'Urgell, Alex, es donde vive Laika Marc. Entonces eso seguro. Pues no, es la Seu de Manresa, Alex. Es la Seu de Manresa. Vale, primera fase. De las 5 completadas, una de 5. Sinceramente creo que iba a ir peor, Alex. Pensaba que no ibas a acertar Peor ninguna. que esto. Sí, la verdad es que sí, pensaba que no ibas a acertar ninguna. Y ahora vamos con la temática de palabras cotidianas. Es decir, palabras que no tienen que ver con el baloncesto. Ok. Entonces, voy a asegurarme porque no voy a ver seguro qué imagen venía ahora. Era... Vale. Ahora lo que va a ocurrir, Alex, es que te voy a poner una imagen con una palabra debajo. Me tienes que decir si se dice así, esa imagen en catalán, o si me lo he inventado, o si no se dice así. Vale, ok. La primera imagen es esta. ¿Vale? Lo que ves en la imagen, te lo he puesto en singular y en plural, ¿vale? Para que no haya dudas de lo que es. ¿Crees que esto se llama joguina o joguinas? Yo creo que te ha metido un pisto. Eso no es así. O sea, ¿tú crees que juguete y juguetes no se dice No. joguina y joguinas? Se dirá juguet y juguets. Eso no se puede llamar así. Vale, si se llamara así, la palabra se pondría en verde. Si no se dijera así, saldría la palabra correcta en blanco, ¿vale? Ok. En esta prueba, por cada palabra sumas 0,2. Ok. ¿Vale? O sea que tampoco cuentan muchos. Te voy a poner 5 de estas, aspiras a sumar un punto en total. Y la primera Ok. es correcta, Alex. Sí que se dice joguina y joguines. La primera sí que se dice así. Habláis muy raro. Un poquito, un poquito. Claro, yo lo veo normal. Yo, claro, para mí esto es lógico que se llame joguina. Vale, vamos con la siguiente imagen. Recordamos que son 5, hemos visto la primera. Vamos con la segunda. Vale. El atún. ¿En catalán se dice atún? Es que no sé si tenéis palabras que se digan igual en castellano y en catalán. Hay muchas Va. palabras que, Alex, se utilizan igual, aunque no está correcto hacerlo así. Ujú. Y hay palabras que sí que son exactamente igual. Entonces yo, mira, te voy a decir la frase que sería me estoy comiendo un bocadillo de atún en catalán con esta palabra. A ver si te suena bien o si te suena mal. M'estic menjant un entrepà d'atún. Yo creo que sí, ¿no? ¿Crees creo que que es la es palabra correcto. correcta? Creo que sí. ¿Crees que sí? Pues vas a flipar porque atún en catalán se dice tuñina. Pero se ha dicho tú Nina de atún, ¿no? Un entrepà. Entrepà es bocadillo. Entrepà de tuñina. Bocadillo de atún. Ah, vale, que esto. Increíble. Seguimos sin sumar. Ahí. Vamos con la siguiente imagen. Se está riendo mi hermana de fondo. ¿eh? No te rías, Bibi. Vamos con la siguiente imagen. Barbarechus. Yo creo que esta sí, esta tiene que ser igual. Esta es igual en todos lados. Aquí se dice berberechos también. ¿Tú crees que se dice Sí, yo creo que sí. barbarechus? Sí. Ah, bueno, has dicho una U muy rara al final. Barbarechus. Claro, piensa que la O final con ese final se dice U. Alex.
Va, me mantengo en que sí, en que es esa. Pues no, tío. Se dice escupiña. No, es que no, es que habláis muy raro. No, tío. Escopiña. Escupiñas, sí, las escupiñas. Una tapeta de escupiñas, una tapita de berberechos. Vamos con la cuarta palabra. Que ni una. Melic, ombligo. El ombligo. ¿Crees que en catalán se dice Malik? Sí. Alguna tiene que haber que aciertar. Hombre, con esa táctica alguna acertarán. Alguna tenía que dejar así. Pero piensa que yo también juego con esa psicología. No, se llama Melic. ¿Seguro? O sea, ¿a ti te suena bien, por ejemplo, me pica el ombligo, que lo diga en catalán, pica el Malik? ¿Te suena Que suena muy gracioso, tío. A mí eso no me parece en serio. Efectivamente, sí que se dice Malik. ¡Vamos! El ombligo se dice Malik. Hay gente que le dice Yumbrigul, que no sé si está bien dicho, ¿no? Vale, sumamos ¿Yumbrigo? 0,2. Llevas un 0,6. Yumbrigul, sí, le dicen Yumbrigul. Pero no, es Malik. Es Malik. 0,6 ya, vamos sumando. Va, yo soy de segunda parte. Vale, seguimos con la última palabra de esta fase de palabras cotidianas, en la que te enseño la imagen. Después de esta te diré 5 más de palabras cotidianas, pero dándote 3 opciones y sin la imagen, ¿vale? Ok. Vale, la siguiente es el asco. ¿Se dice fastic? No. Eso tiene que ser tiene que ser fastidiado o algo de eso. Fastic, No. fastidiado. Yo creo que no. No se escribe así. Es más, si fastic es fastidiado, te doy medio punto extra. ¿Vale? Pero sí que se dice fastic, asco. No me puede ser, tío. ¿Verdad? Lamentable. Yo he venido con una expectativa de catalán súper alto y es lamentable. Me lo estoy pasando tal. Es el mejor programa que me he inventado. Vale, vamos. Ahora, seguimos con palabras cotidianas, ¿vale? Te voy a poner 5 palabras más, solo la palabra en sí. Primero, te las voy a poner 3 en catalán y 3 opciones de cómo se dice en castellano. Y luego te diré 2 en castellano y 3 opciones de cómo se traduciría al catalán. En estas 5 que vienen ahora, cada palabra es 0,6. Uf. ¿Vale? Aquí suman, ¿eh? Estas suman. O sea, aquí piénsatelo bien, mírate bien las palabras porque escritas a veces dan más pistas que dichas, porque no se pronuncian exactamente como se escriben. Así que estate atento. Ok. La primera palabra. Te he mentido, Alex. Ahora vienen 5 de baloncesto con imagen también. Es decir, el mismo formato. Te pongo una imagen relacionada con el baloncesto, te digo cómo se dice en catalán y tú me dices si es verdad o es mentira. Estas tienen que ver con el baloncesto 100% y suman 0,2. Vale. La primera imagen. Aru. No te enchine, no te enraye. No te irrite. Decías que crees que sí que se dice Aru porque ayer me escuchaste decirlo en la transmisión. ¿Confirmas que crees que se dice Aru? Sí, creo que sí. Siento decirte que no, que se dice Anella o Cèrcul. Lamentable mi nivel de catalán. Bueno, Ninja o círculo. La clave viene al final, Alex, que es donde sumas 0,6 por cada palabra. Ahora de momento suma 0,2. Todo lo que venga es bueno. Siguiente imagen. Vale, vemos a un jugador haciendo un mate. En catalán se dice una matada. Sí. No sé por qué, pero la palabra me suena muy a catalán. Suena muy a catalán.
Pero el català correcte és esmaixada. Pero si ahí pone que pone ensaimada. De verdad, tío. Canto, gracias pel follow. Se está meando mi hermano, tío. Es una esmaixada. Es cierto que se puede decir mate, pero no matada. Matada no se dice. Matada no se dice. Vamos con la siguiente. Chiulet. El pito del árbitro. El silbato. ¿Crees que se dice? Que el anterior. Suena catalán, sí. Yo me la juego a que sí. Por probabilidad alguna tengo que acertar. Yo sigo. Por probabilidad, efectivamente, es ¡Vamos! Chiulet. Vamos a sumar Vamos. 0,2. Un 0,8. Ya, ahí la nota va subiendo, ¿eh? Nos quedan dos palabras de estas que suman 0,2. Vamos, va. Y la siguiente es... Rabot. También. Es que también suena muy a catalán. Al final Y además, como lo has dicho, solo le hemos quitado una E, ¿eh? da igual. Ha cogido el robot. Yo digo que sí. Efectivamente, estás on fire, Alex. Estás on fire. Un 1, vamos. Un 1 ya. Vamos a poner un 1,0, pero 1. Joder. 1,0 que se vea el decimal. Que me devuelvan la luz, como se dice en catalán. Que em tornin la llum. Porque la llum. Se me va a romper. Se me va a romper la play, se ha apagado. Aquí hay que fijarse en lo que lleva Kobe a los hombros. La toalla. Toalla, ¿crees que en catalán se dice toalla? Es que suena muy igual. Hace catalán. Toalla, toalla. Pásame la toalla. Y es que 3 seguidas que sean que sí. Psicología. A lo mejor me has puesto una creyéndome que 3 seguidas no, pero sí. Yo juego. Me la juega la toalla. ¿Crees que es toalla? Es La toalla. respuesta correcta es tubayola. Tubayola, tío, ¿qué tiene? Tubayola. Pásame la tubayola. Colu Games, si vuelves a decir la respuesta a una de las palabras, vas a irte baneado. ¿Vale? Insistimos. Esto es para pasárnoslo De todas bien. maneras, os lo podéis ahorrar, pues no tengo ni el chat, estoy viendo Discord, o sea que. Entonces, que la gracia no es que él gane, sino ver, reírnos Claro, mi y nivel. ver cuál sería su nota real, no que la gente le dé pistas o que incluso piense que le pueden despistar. Entonces, no digáis nada. Ahora sí, Alex, volvemos a las palabras cotidianas, ¿vale? Te voy a poner primero 3 palabras en catalán. Ha vuelto la luz. Toma. ¿Quieres cambiar Toma. al ordenador o estás bien así? Bueno, si va bien la conexión y todo, Sí. seguimos así, para que Pues haya cambiado ahora y todo. Creo que va Sí, dale. creo que va incluso mejor. Pues lo que te decía, te voy a poner Dale. 3 palabras en catalán, una a una, y en cada palabra te doy 3 opciones. Me tienes que decir la correcta. ¿Vale? Igual Ok. que con las localizaciones, pero con palabras. No vas a ver imagen, pero bueno, ya te puedes imaginar qué es. Vale, Y vale. vale cada palabra 0,6. O sea que aquí se suma ya. Ahora te quedan ya 10 palabras que si aciertas las 10 sumarías 6 puntos. O sea, llegarías hasta el 7. O sea, poca broma. Vamos con la primera. Fastuc. ¿Qué significa la palabra fastuc? ¿Pistacho, fiestaza o avellana? Pistacho y avellanas no puede ser, y por la pronunciación, yo creo que es la B.
Vámonos de festuc. Pues vámonos de pistacho, Alex. Vámonos de pistacho. Vámonos de fastuc. Escucha, déjame que cambie esto rápido, que me está dando lo de la conexión. Vale, espera, que Dame un cambio de segundo. escena, cambio de escena. Ahora, ya puedes. Tardo nada. Vámonos de fastuc, vámonos de pistacho, venga. Mira, vámonos de fastuc, vámonos de fastuc. Fastuc. Vale, estoy. Tío, sonaba muy a vámonos de fiesta eso. Vámonos de festuc. Mira, dice Zurra, con menudo festuc eres, Alex. Espera, que se te ha congelado, ahora. ¿En serio? Sí. Espérate, la quito y la vuelvo a poner. Vale, quita. Y ponla. Vale. Ya. Vale, ahora sí que te está poniendo. Volvemos aquí. Perfecto. Vale. Vamos con la siguiente palabra. Sayé. ¿Vale? Sayé. Aunque tenga R final, no se pronuncia, sino que es sayé. La primera E se dice A, la C se dice S. Ya ves que aquí nos lo complicamos todo un poco. Sayé. ¿Qué significa? Entrecejo, bodega o ceja. Creo que es ceja. Pues si fuera entrecejo tendría que llevar algo más entrecelle o algo así. Tendría que ser. Yo creo que es ceja. ¿Tú cómo tienes el entresayé? Tresegué. Es bodega. Tiene que ser. Tiene que. ¿Bodega? Bodega. Entrebodega. ¿Cómo tienes la entrebodega aquí? No me lo puedo. Ceja es. Me está timando, loco. Ceja es sella. Mi hermana está llorando de risa, te lo puedo hacer. No sé si se escucha, pero está descojonándose. Hija de puta. Tío, celler, tío, es ceja. Sayé es bodega, tío. Es la bodega donde están los vinos. Al sayé. Y entrecejos, sinceramente, no sé cómo se dice, ¿eh? Entrece. Entrecejo no creo ni que tenga traducción tal cual. Pero bueno. Venga, vamos por la siguiente. Va, que estas suman, Alex. Hay que concentrarse. Concéntrate en la palabra, sobre todo. Cañella. ¿Vale? Cañella. Te recuerdo, la NY en catalán es una ñ. ¿Qué significa cañella? ¿Canela? ¿Cañería? ¿O muñequera? A ver, si después de las pistas que me has dado, no la acierto, me levanto y me voy. Tiene que ser cañería. Diría canela, pero has dicho. No, es Alex, canela. Alex, que te puedo estar despistando. ¿Tú qué crees que es? ¿Tú, cañella? ¿A qué te suena? Cañella. A canela, pero si. ¿Te suena canela? No, pero es que la NY has dicho que se pronuncia como una ñ. Sí, pues son. Muñequera no es. ¿Quieres una pista? No. Repíteme la palabra. Cañella. Conoce. Canela. Efectivamente es canela. Canela. Me estaba despistando mucho eso de la ñ. Mira, mi hermana está aplaudiendo. De hecho, cañería, tampoco sé cómo se dice en catalán. Muñequera sé que es canallera. O sea que también se parece, porque muñeca es canell. Pero ¿Cómo os complicáis, sí, macho? un poquillo, la verdad es que un poquillo. Vale, vamos con la siguiente. La siguiente palabra es travesura. Travesura, ¿cómo? ¿Qué significa? Perdón. Travesura, ¿qué significa? ¿Travesura? ¿Entremaliadura? ¿O trapella? Esta tiene que ser una de las palabras que se dice igual. Porque Te repito la palabra, travesura significa travesura, entremaliadura o trapella.
Me quedo con la A. ¿Crees Creo se que es una de dice- las que se escriben igual. ¿Crees que se escribe igual? Sí. Es antramaliadura. Travesura no está bien dicho, aunque mucha gente lo dice. Y trapella es travieso, el que hace las travesuras. Increíble. This is fucking amazing. La siguiente palabra en castellano es apellido. Apellido en catalán, ¿cómo se dice? Cognom, apellido o apellit. La A, seguro que no. La C. Apellit, Sí. ¿es tu respuesta definitiva? Sí, me quedo con la C. Por curiosidad, la primera, ¿por qué no la A? Porque no tiene nada que ver, ¿no? En plan, las que más se parecen son la B o la C, y siempre que habláis usáis mucho la T al fin. Tiene que ser apellido. Cognom. Nom y cognom. Apellido y apellido, de hecho no lo dicen ni la gente mal, o sea, ni mal dicen, ¿cuál es tu apellido? No lo dicen, ni apellido. No puede ser verdad esto, tío. Estoy flipando. Es que lo hacéis todo muy raro. Todo. Todo. Vale, Alex, Es que esto parece más francés que catalán. es que hay muchas cosas en común con el francés. Se me cuesta el castellano. De me hecho, pasa el de apellido en francés es prenom. Cognom, prenom. Ya no pruebas, Alex, siento decírtelo, ya no pruebas. Porque No, te quedan no. 3 puntos como máximo, que son las 5 palabras, igual que ahora, pero relacionadas con el baloncesto. ¿Vale? La primera es agafada. Agafada, ¿qué significa? Cogida, recuperada o abrazo. Has dicho que son palabras que tienen que ver con el baloncesto. Sí. Con el baloncesto o con el idioma o con el vocabulario relacionado con el baloncesto que pueden utilizar todos sus estamentos, como podría ser los árbitros. Me quedo con la B. Recuperada. Recuperada es la respuesta de Alex, pero recuperada se dice recuperada, se dice igual. Agafada es una cogida con la que señalan los árbitros las faltas. Agafada parece que te estás diciendo que está agafado algo, tío. De hecho, Cogida, loco. en argentino, o sea, una cogida que sería una follada, en catalán sería vaya agafada te han metido. Vale, vamos con la siguiente. Tai. Tai, ¿qué significa? Alto, corte o alihu, que falta una P. Me he equivocado, la última O es una P. Creo que tal. Aliu seguro que no, ¿eh? Vamos, vete tú a saber ya. Alto. De talla. No, no me suena eso, yo me quedo con alto. De hecho, Como sea Aliu, me piro, ¿eh? ni es alley-oop ni es alto. Tú lo dices bueno. mucho jugando, es corte. Vale. Corta, así, corta. Talla, talla. Bueno. Te quedan 3. No voy a sacar ni un 2, Fideli. Ni un 2, ni un lamentable 2. De hecho, la cámara dice tall es alto en inglés. Por eso te he puesto alto, para despistar.
Siguiente palabra. Xarxa. Xarxa, ¿qué significa en castellano? Malla, zona o red. Bueno, yo que ya no sé qué decir. Estoy entre zona y red. Más bien. Me quedo con zona. Vas mal. Es la red. Joder, tío. Perdón. La xarxa es pues, la estructura que cuelga del aro. La red. Lo que hace que el balón suene también. Quin soroll que fa la xarxa quan entra la pilota. Ya ve, ya ve. Molt bé, molt bé. Di xarxa, por favor, di xarxa. Xarxa. ¡Ojo! Pues muy Hombre, bien, ¿eh? xa. Parle catalán molt bé. Lo que pasa es que luego las palabras no me las sé muy bien. Vale, te quedan dos. Ahora te digo la palabra en castellano y 3 opciones en catalán. Quedan dos, ¿no? ¿Has Dos, dicho? sí. ¿O una? Optas a Dos, un 3,2 como máximo. Ni a un 2 llego. Botella. ¿Cómo se dice botella en catalán? Botella, ampolla o buteta. Suena bien, pásame la buteta. Me quedo con la C. Por como suena nada más. Ahora se escribe igual, ¿no? Hacéis las cosas. Tampoco se dice ampolla. Pásame la Buteta. ampolla, loco. Buteta es botita. Sois Alex, tío, muy raros, loco. Es que hasta por estadística deberías acertar más. Pero ¿cómo Y no voy a estás acertar? dando ni una. Pero cabrón, ¿qué tiene que ver botella con ampolla? Nada. Pues ya está. Pásame la flopampolla. ¿Qué, tío? ¿Qué? Es que no tiene nada que ver, compadre. Vamos con la última. Vale, aquí se juega el todo por el todo. Después me tienes que nominar a 3 personas a que vengan a jugar. Por si quieres ir pensando. Piensa que de esto haremos un ranking, ¿eh? O sea, tienes que buscar No, gente que quede peor que tú. No, como pequea peor que yo es lamentable. Es que Es solo lamentable. has acertado 3 palabras de 25. Y muchas son. La última es tablero. El tablero en catalán, ¿cómo se dice? ¿Tablero? ¿Taulé? ¿O taulet? No voy a decir la C por lo de la T antes. Me quedo con la B. Y ahora es que como se escribe igual me voy a chinar. ¿Te imaginas? Tablero suena bien. Tablero. He tocat el tablero. Has trencat el tablero. No, es taulé, correcto. Increíble. Ya está. Alex, tío, no puedo ni redondear. No puedo ni ¿Tú redondear. qué va de redondeada ahí? 2,2, no puedo ni subirlo al 2,5. Pero si es que no me ha puesto nada que yo sepa. Yo he Ya. venido sabiendo, me un club, Valor, Visca, el Barça, Visca, Cataluña, Deu, Pantumaca, Arabach, Arabink. Arabín, Arabán. No he puesto nada, loco, de lo que sé. Ay, Este video es 2,2. lamentable. Ponemos aquí la nota final para el ranking. Chicos, nos vemos en el próximo directo. Chao, chavales. Un besazo. Chao, chao.